Como tu nueva esposa, yo permito que tu madre viva en mi antiguo apartamento, anunció Valeria tomando el micrófono en medio del salón de fiestas. El murmullo de aprobación recorrió las mesas. Algunos invitados aplaudieron. Otros asintieron con sonrisas de admiración. Yo estaba de pie cerca de la mesa principal, sosteniendo una copa de champán que ya no tenía ganas de beber, y sentí como todas las miradas se volvían hacia mí esperando mi reacción. Valeria lucía radiante con su vestido blanco ajustado, el cabello recogido en un peinado elaborado, y esa sonrisa que parecía pintada en su rostro. Mi hijo Francisco estaba a su lado, apretándole la mano con complicidad, mirándome con una expresión que no supe interpretar en ese momento. Yo sonreí. Fue un gesto automático, una respuesta condicionada por años de ser amable, de no causar problemas, de siempre quedar bien. Agradezco tu generosidad, Valeria, dije con la voz más firme que pude encontrar. Pero yo vivo muy feliz en mi finca. No necesito mudarme a ningún lugar. El silencio que siguió fue incómodo. Vi como algunas personas intercambiaban miradas confundidas. Escuché susurros. Valeria mantuvo la sonrisa, pero algo cambió en sus ojos. Un destello frío que desapareció tan rápido como había aparecido. Entonces Francisco me interrumpió inmediatamente. Mamá, dijo, y su voz cortó el aire como un vidrio roto. Decidí no contarte antes porque no quería arruinar este día, pero mis suegros y mi cuñada se están mudando allá. A tu finca. Ya está todo arreglado. Sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. Las luces del salón de pronto me parecieron demasiado brillantes. El ruido de fondo se volvió un zumbido distante. Miré a Francisco tratando de encontrar alguna señal de que esto era una broma, algún indicio de que había escuchado mal. Pero no. Él me miraba con seriedad absoluta, con esa expresión que usaba cuando ya había tomado una decisión y no aceptaba discusiones. Yo miré alrededor del salón buscando rostros que no conocía bien. Los padres de Valeria, su hermana, la familia Mendoza. Recorrí con la vista cada mesa decorada con flores blancas y manteles de lino. Busqué entre los grupos de invitados que conversaban y reían. Pero ellos no estaban en ningún lugar. ¿Dónde están?, pregunté, y mi voz salió más pequeña de lo que hubiera querido. ¿Dónde están tus suegros y tu cuñada, Francisco? Se adelantaron, mamá, respondió él con una naturalidad que me atravesó como hielo. Fueron a la finca hace unas horas. Quisimos que comenzaran a instalarse mientras nosotros estábamos acá en la ceremonia. Fue más práctico así. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Mientras yo estaba aquí, en esta fiesta de bodas, celebrando lo que pensaba que era un momento especial para mi hijo, 3 personas que yo apenas conocía estaban dentro de mi casa. En mi finca. En el lugar que yo había comprado con 30 años de trabajo y sacrificio. Entonces yo dije bien alto, para que todos en ese salón pudieran escucharme. Nadie va a vivir en mi finca sin mi consentimiento. Nadie. El silencio que siguió fue absoluto. La música de fondo pareció detenerse. Las conversaciones cesaron. Todos nos miraban ahora. Francisco tenía el rostro enrojecido. Valeria ya no sonreía. Mamá, estás haciendo un escándalo, dijo Francisco entre dientes, dando un paso hacia mí. No arruines mi boda con tus caprichos. Caprichos, repetí yo sintiendo como algo se quebraba dentro de mi pecho. Defender mi propiedad es un capricho ahora. Valeria se adelantó cruzando los brazos. Doña Lucinella, mi familia necesita un lugar donde vivir. Usted tiene una finca enorme para una sola persona. Es egoísta de su parte negarse cuando le estoy ofreciendo mi apartamento a cambio. Es un intercambio justo. Justo. Esa palabra resonó en mi cabeza como una burla cruel. No había nada justo en esto. Nada justo en que dispusieran de mi casa sin preguntarme. Nada justo en que me ofrecieran como favor algo que yo no había pedido nunca. Yo no pedí tu apartamento, Valeria, respondí manteniendo la calma, aunque por dentro sentía un temblor que me recorría entera. Y tu familia no tiene derecho a entrar en mi propiedad sin mi autorización. No me importa lo que hayan acordado entre ustedes. Esa finca es mía. Francisco levantó la voz. Ya está decidido, mamá. Ellos se quedan allá. Tú puedes mudarte al apartamento o buscar otro lugar, pero esto no es negociable. No es negociable. Las palabras de mi hijo. Del niño que yo había criado sola después de quedar viuda.
Del joven al que le había pagado sus estudios, trabajando turnos dobles en la fábrica. Del hombre que ahora me estaba echando de mi propia casa. Yo me quité el chal que llevaba sobre los hombros y lo dejé caer sobre la silla más cercana. Tomé mi bolso con manos temblorosas pero firmes. Di un paso atrás alejándome de ellos. Entonces tú has decidido por mí, dije mirando a Francisco directamente a los ojos. Has decidido regalar lo que no es tuyo. Has decidido que tu madre no merece ni siquiera ser consultada sobre su propia casa. Mamá, no exageres. Son solo 3 personas. La finca tiene 4 habitaciones. Hay espacio de sobra. Espacio de sobra. Como si eso fuera lo único que importaba. Como si los años que trabajé para comprar esa tierra no significaran nada. Como si mi derecho a decidir sobre mi propio hogar fuera algo que él pudiera ignorar. Me voy, anuncié con voz clara. Me voy de esta fiesta ahora mismo. Y cuando llegue a mi finca, tus suegros y tu cuñada van a tener que salir de allí. No me importa cómo lo resuelvas, Francisco, pero esa casa es mía y solo mía. No puedes hacer eso, gritó él. Ya les dijimos que podían quedarse. No puedes humillarme así delante de todos. Yo lo miré sintiendo una tristeza profunda mezclada con algo nuevo que apenas empezaba a reconocer. Era rabia. Era decepción. Pero también era claridad. Tú me humillaste primero, hijo. Tú decidiste sobre mi vida sin consultarme. Tú regalaste lo que no era tuyo para quedar bien con tu esposa. Ahora yo decido por mí misma. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso me costaba un esfuerzo enorme. Podía sentir las miradas clavadas en mi espalda. Escuchaba murmullos, exclamaciones ahogadas, el nombre de Francisco siendo pronunciado con lástima o con crítica. Valeria gritó algo detrás de mí, pero yo ya no escuchaba. Sus palabras se perdían en el zumbido que llenaba mis oídos. Francisco me llamó una vez más, pero no me detuve. No podía detenerme. Si lo hacía, si vacilaba aunque fuera un segundo, iba a derrumbarme allí mismo. Llegué a la salida del salón y el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Respiré profundo sintiendo como el oxígeno llenaba mis pulmones. Mis manos temblaban cuando busqué las llaves del automóvil en el bolso. Tenía que llegar a la finca. Tenía que ver con mis propios ojos lo que estaba pasando allá. Tenía que enfrentar a esas personas que habían entrado en mi casa como si tuvieran algún derecho. Subí al automóvil y cerré la puerta. Por un momento me quedé quieta, agarrando el volante con fuerza, tratando de calmar el temblor de mis manos. Podía ver las luces del salón de fiestas a través del parabrisas. Podía imaginar lo que estarían diciendo adentro. Los comentarios. Los juicios. Las opiniones sobre la madre del novio que arruinó la boda. Pero algo había cambiado dentro de mí. Algo fundamental que no tenía que ver con lo que los demás pensaran. Encendí el motor y salí del estacionamiento. La carretera hacia la finca estaba oscura. Apenas había otros vehículos. Las luces de la ciudad quedaron atrás mientras yo avanzaba por el camino que conocía de memoria. Habían pasado 20 años desde que compré esa propiedad. 20 años desde que firmé los papeles con manos temblorosas, sin poder creer que finalmente tenía algo mío. Un lugar donde nadie podría decirme qué hacer. Un espacio construido con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mis sueños de tener un refugio tranquilo para mi vejez. Francisco tenía 10 años cuando nos mudamos allá. Recuerdo cómo corría por el terreno explorando cada rincón. Cómo me ayudaba a plantar los primeros árboles frutales. Cómo me decía que de grande iba a cuidar de mí y de la finca. Ahora ese mismo niño me estaba quitando todo. Apreté el volante con más fuerza. No iba a llorar. No todavía. Primero tenía que resolver esto. Primero tenía que llegar a casa y ver qué estaba pasando realmente. La carretera se hacía más angosta a medida que me acercaba. Los árboles a los lados formaban sombras oscuras bajo la luz de la luna. Conocía cada curva, cada subida, cada bajada de ese camino. Finalmente vi el portón de entrada a la finca. Estaba abierto. Eso nunca pasaba. Yo siempre lo cerraba con llave. Siempre. Entré despacio sintiendo como el corazón me latía cada vez más rápido. Las luces de la casa estaban encendidas. Todas las luces. Como si alguien hubiera decidido iluminar cada habitación.
Estacioné el automóvil cerca de la entrada principal y me quedé sentada un momento más. Respiré profundo 3 veces tratando de calmarme. Necesitaba estar tranquila. Necesitaba pensar con claridad. Salí del vehículo y caminé hacia la puerta. Estaba entreabierta. Yo siempre cerraba con llave cuando salía. Siempre. Empujé la puerta suavemente y entré. Lo primero que vi fueron las maletas. 3 maletas grandes apiladas en la entrada de mi sala. Luego vi cajas. Cajas de cartón con ropa, con objetos personales, con cosas que no eran mías. Escuché voces que venían de la cocina. Risas. El sonido de platos chocando. Alguien estaba cocinando en mi estufa. Caminé hacia allá sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia que crecía con cada paso. Cuando llegué a la entrada de la cocina vi a 3 personas que yo apenas conocía. Una mujer mayor con el cabello gris estaba frente a la estufa. Un hombre de mi edad revisaba el refrigerador. Y una joven sentada a la mesa comía tranquilamente de un plato que reconocí como uno de mi vajilla. Ellos se voltearon al verme. La mujer mayor sonrió. Doña Lucineya, qué bueno que llegó. Estábamos preparando algo de cena. Francisco nos dijo que no había problema en que nos instaláramos. Yo me quedé parada en el umbral de la puerta mirándolos. Estas personas habían entrado en mi casa. Habían abierto mi refrigerador. Estaban usando mis cosas. Y lo hacían como si fuera lo más normal del mundo. Salgan de mi casa, dije con voz baja pero firme. Los 3 me miraron como si no hubieran entendido. Perdón, dijo la mujer joven dejando el tenedor en el plato. Que salgan de mi casa, repetí más alto esta vez. Los 3. Ahora mismo. Yo no siempre había sido una mujer de silencios. Hubo un tiempo en que mi voz llenaba espacios, en que mis decisiones importaban, en que yo sabía exactamente quién era y qué quería. Pero eso fue hace muchos años, antes de que la vida me enseñara que a veces el amor significa callarse, significa ceder, significa poner a otros primero aunque eso signifique perderte a ti misma en el camino. Conocí a Roberto cuando yo tenía 23 años. Él trabajaba en la misma fábrica textil donde yo acababa de conseguir empleo como operadora de máquinas. Era un hombre bueno, trabajador, con manos ásperas y una risa honesta que me hacía sentir segura. Nos casamos 6 meses después de conocernos, en una ceremonia sencilla con apenas 20 invitados. Francisco nació un año más tarde. Recuerdo la primera vez que lo sostuve en mis brazos, envuelto en una manta celeste que yo misma había tejido durante los últimos meses de embarazo. Era tan pequeño, tan frágil, tan completamente dependiente de mí. Roberto lloraba de felicidad mientras miraba a nuestro hijo. Vamos a darle todo, Lucineya, me dijo. Todo lo que nosotros nunca tuvimos. Y eso hicimos. O al menos lo intentamos. Vivíamos en un apartamento pequeño de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Roberto trabajaba turnos dobles en la fábrica mientras yo me quedaba en casa cuidando a Francisco. El dinero apenas alcanzaba, pero éramos felices. O eso me decía a mí misma cada noche cuando me acostaba agotada después de un día entero lavando, cocinando, limpiando, atendiendo a un bebé que lloraba sin parar. Cuando Francisco cumplió 4 años, Roberto comenzó a quejarse de dolores de cabeza. Al principio pensamos que era el cansancio, el estrés del trabajo, las horas extras que hacía para que pudiéramos ahorrar un poco. Pero los dolores empeoraron. Llegó un día en que no podía levantarse de la cama sin sentir que el mundo giraba a su alrededor. Lo llevé al hospital público. Esperamos 7 horas para que lo atendieran. El médico nos dijo que necesitaban hacerle estudios, que había algo en su cerebro que no se veía bien en los exámenes básicos. Los estudios costaban más de $1000. Nosotros teníamos ahorrados apenas 300. Pedimos prestado. A familiares, a amigos, a compañeros de trabajo. Conseguimos el dinero de a poco, en billetes arrugados que la gente nos daba con lástima en los ojos. Finalmente pudimos pagar los estudios. El resultado llegó 2 semanas después. Tumor cerebral. Inoperable. 6 meses de vida, quizás menos. Recuerdo que Roberto me tomó de la mano cuando el médico nos dio la noticia. Su mano temblaba pero su voz salió firme. Vamos a estar bien, Lucineya. Tú y Francisco van a estar bien. Yo me voy a encargar de eso. Pero no hubo tiempo para encargarse de nada.
Roberto murió 4 meses después, en una cama de hospital, agarrando mi mano hasta el último momento. Yo tenía 29 años. Francisco tenía 5. Y de pronto yo era viuda, sola, sin ingresos, con un niño que alimentar y un alquiler que pagar. Volví a la fábrica. Conseguí mi antiguo puesto de operadora de máquinas. El sueldo era de $450 al mes. El alquiler costaba 200. La comida, el transporte, los servicios, la ropa, los útiles escolares de Francisco. Todo salía de esos $450 que yo ganaba trabajando 10 horas diarias, 6 días a la semana. Francisco crecía rápido. Era un niño inteligente, curioso, con la misma sonrisa de su padre. Yo lo inscribí en la escuela pública del barrio. Todas las mañanas lo dejaba ya antes de irme a la fábrica, y todas las tardes lo recogía después de mi turno. Cenábamos juntos en ese apartamento pequeño que nunca parecía tener suficiente luz. Yo le ayudaba con las tareas mientras él me contaba sobre su día. Siempre fuiste buena para los números, mamá, me decía cuando yo le explicaba matemáticas. Deberías haber estudiado más. Deberías ser maestra o algo así. Yo sonreía y no le decía la verdad. Que yo había tenido que dejar la escuela a los 14 años para trabajar y ayudar a mi familia. Que mis propios sueños habían quedado enterrados bajo las necesidades de otros. Que ahora mis únicos sueños eran verlo al crecer, estudiar, tener las oportunidades que yo nunca tuve. Los años pasaron. Francisco terminó la escuela primaria y entró a la secundaria. Yo seguía trabajando en la fábrica, pero ahora había conseguido un segundo empleo limpiando oficinas por las noches. Salía de la fábrica a las 6 de la tarde, recogía a Francisco, le daba de cenar, y a las 8 salía de nuevo para limpiar hasta medianoche. Dormía 5 horas por noche si tenía suerte. Cuando Francisco cumplió 15 años, me dijo que quería estudiar ingeniería. Yo sabía lo que eso significaba. Universidad privada porque la pública no tenía esa carrera. Matrícula de $3,000 por semestre. Libros. Transporte. Materiales. Todo lo que yo no tenía, pero que iba a conseguir de alguna manera. Empecé a ahorrar cada centavo. Dejé de comprar carne y compraba solo pollo o pescado barato. Dejé de renovar mi ropa y seguía usando la misma que tenía desde hacía años. Caminaba en lugar de tomar el autobús cuando podía. Cada dólar que no gastaba lo guardaba en una lata vieja que escondía debajo de mi cama. Francisco se graduó de la secundaria con honores. Yo lloré de orgullo en la ceremonia. Mi hijo, el hijo de una operadora de fábrica y un hombre que había muerto demasiado joven, iba a ir a la universidad. Iba a ser ingeniero. Iba a tener una vida mejor que la nuestra. La universidad costó todo lo que tenía y más. Conseguí un tercer trabajo los fines de semana vendiendo comida en un puesto del mercado. Levantarme a las 4 de la mañana los sábados y domingos para preparar empanadas y tamales que vendía hasta las 2 de la tarde. Luego volvía a casa, dormía una siesta corta y seguía con las tareas domésticas. Francisco estudiaba mucho. Era buen estudiante, responsable, dedicado. Pero también empecé a notar cambios en él. Ya no me contaba tanto sobre su día. Pasaba más tiempo con sus compañeros de universidad que conmigo. Cuando le preguntaba cómo le había ido, me respondía con monosílabos. Bien. Nada especial. No te preocupes. Conoció a Valeria en su tercer año de universidad. Ella también estudiaba ingeniería. Venía de una familia acomodada que vivía en el mejor barrio de la ciudad. La primera vez que Francisco me habló de ella noté algo diferente en su voz. Un entusiasmo que no había escuchado antes. Una admiración que rozaba la obsesión. Me gustaría que la conocieras, mamá, me dijo una tarde. Es increíble. Es inteligente, hermosa, y su familia tiene contactos importantes. Su padre es dueño de una empresa constructora. Yo sonreí y le dije que me encantaría conocerla. Pero algo dentro de mí se tensó. Quizás fue instinto. Quizás fue el miedo de una madre que sabe que su hijo está creciendo y alejándose. No lo sé. Valeria vino a cenar al apartamento un sábado por la noche. Llegó con un vestido elegante y zapatos de tacón que hacían ruido contra el piso viejo de la sala. Miró alrededor con una expresión que intentaba ser cortés, pero que no lograba ocultar el desdén. Es acogedor, dijo con una sonrisa forzada. Muy auténtico.
Yo preparé mi mejor comida. Pollo asado con papas y ensalada. Pan casero que había hecho esa mañana. Un postre simple de frutas con crema. Valeria comió poco, moviendo la comida en el plato más que llevándosela a la boca. Habló casi toda la cena sobre su familia, sobre los viajes que habían hecho a Europa, sobre los planes de expansión de la empresa de su padre. Francisco la miraba embelesado. Yo lo miraba a él y veía a un joven que se estaba enamorando no solo de una mujer, sino de un estilo de vida que nunca había tenido. Después de esa cena, Francisco comenzó a pasar menos tiempo en casa. Los fines de semana los pasaba con Valeria y su familia. Me llamaba menos. Cuando venía al apartamento, siempre tenía prisa por irse. Siempre había algo más importante que hacer. Yo me decía que era normal, que los hijos crecen y se independizan, que yo debería estar feliz de que él tuviera una vida propia, amigos, una novia. Pero en el fondo sentía un vacío que crecía cada día. Francisco se graduó de ingeniero a los 24 años. Yo estaba en la ceremonia con un vestido que había comprado usado en el mercado, pero que me había costado 2 semanas de ahorros. Lo vi subir al escenario a recibir su diploma y sentí que todo había valido la pena. Los años de sacrificio, las noches sin dormir, los trabajos extras, todo. Él consiguió empleo inmediatamente en la empresa del padre de Valeria. Un puesto con buen sueldo, beneficios, oportunidades de crecimiento. Se mudó a un apartamento mejor en un barrio más seguro. Yo lo ayudé con la mudanza cargando cajas, aunque me doliera la espalda. «Vas a venir a visitarme seguido, ¿verdad, mamá?», me dijo mientras acomodábamos los muebles en su nueva sala. «Claro que sí, hijo», respondí. «Cuando quieras que venga, aquí estaré». Pero las visitas fueron espaciándose. Una vez por semana se convirtió en una vez cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego solo en ocasiones especiales. Cumpleaños. Navidad. Año Nuevo. Yo seguía trabajando en la fábrica. Había dejado los otros empleos porque mi cuerpo ya no aguantaba el mismo ritmo de antes. Tenía 52 años y sentía cada uno de ellos en mis articulaciones, en mi espalda, en mis manos que ya no podían sostener cosas pesadas sin temblar. Fue en esa época cuando empecé a pensar en comprar una propiedad. Algo mío. Un lugar donde pudiera pasar mis últimos años en paz. Había ahorrado durante 30 años. Nunca me permití lujos, nunca gasté en cosas innecesarias. Todo iba a esa lata debajo de mi cama que ahora contenía casi $20,000. Busqué durante meses. Finalmente encontré la finca. Estaba a 1 hora de la ciudad, rodeada de árboles, con un terreno amplio y una casa sencilla de 4 habitaciones. El precio era de $18,000. Era perfecto. Le dije a Francisco sobre mi plan. Él frunció el ceño. «¿Para qué quieres irte tan lejos, mamá? Vas a estar sola allá. Es mejor que te quedes acá cerca». Pero yo ya había tomado la decisión. Firmé los papeles, pagué el precio completo en efectivo, y me mudé a la finca cuando tenía 54 años. Francisco me ayudó con la mudanza, pero se quejó todo el tiempo sobre la distancia, sobre lo aislado que estaba el lugar, sobre cómo iba a ser si me pasaba algo. «Voy a estar bien», le dije. «Este es mi sueño. Mi propio lugar». Y lo fue. Durante los primeros años, la finca fue mi refugio. Planté un jardín con vegetales y flores. Arreglé la casa poco a poco. Pinté las paredes, cambié los pisos, hice que el lugar se sintiera verdaderamente mío. Por primera vez en mi vida sentí que tenía algo que nadie podía quitarme. Francisco venía a visitarme cada vez menos. Siempre tenía trabajo, compromisos, planes con Valeria. Yo entendía. O al menos eso me decía a mí misma. Los hijos tienen sus propias vidas. Es natural. Es como debe ser. Cuando Francisco me anunció que se iba a casar con Valeria, yo me alegré por él. Le pregunté si podía ayudar con algo, si necesitaba dinero para la boda. Él me dijo que no, que la familia de Valeria se encargaba de todo, que solo necesitaba que yo estuviera allí el día de la ceremonia. Y allí estuve. Con mi mejor vestido. Con una sonrisa en el rostro. Feliz por mi hijo, aunque por dentro sintiera que algo se estaba quebrando. Porque yo conocía esa mirada en los ojos de Valeria. Esa forma en que me observaba como si yo fuera algo que había que tolerar. Algo de lo que había que deshacerse eventualmente.
Los preparativos para la boda de Francisco habían comenzado 6 meses antes de la fecha oficial. Yo me enteré por una llamada rápida, casi casual, en la que mi hijo me informó que ya habían fijado el día y reservado el salón de fiestas. No me preguntó mi opinión sobre la fecha. No me consultó si ese día me venía bien. Simplemente me lo comunicó como quien anuncia el clima. La familia de Valeria se encargó de todo desde el principio. Cada detalle, cada decisión, cada elemento de la celebración pasaba por las manos de Ignacia Mendoza, la madre de la novia. Una mujer de 62 años con el cabello perfectamente teñido de castaño, ropa de marca y una forma de hablar que dejaba claro que ella sabía más que todos los demás sobre cualquier tema. Yo intenté involucrarme al principio. Le pregunté a Francisco si podía ayudar con algo, si necesitaban que colaborara con algún aspecto de la organización. Él me dijo que no me preocupara, que todo estaba bajo control, que la familia de Valeria tenía experiencia en este tipo de eventos. Pero yo soy su madre, le dije tratando de no sonar desesperada. Me gustaría participar aunque sea en algo pequeño. Mamá, no te compliques, respondió él con ese tono que había desarrollado los últimos años, esa mezcla de paciencia forzada y fastidio apenas contenido. Ya hay suficiente gente encargándose de todo. Solo tienes que venir el día de la boda y disfrutar. Disfrutar. Como si yo fuera una invitada más y no la madre del novio. Las semanas pasaron y yo seguía sin saber nada concreto sobre la boda. No sabía qué colores habían elegido para la decoración. No sabía cuántas personas iban a asistir. No sabía si querían que yo diera algún discurso o si simplemente esperaban que me sentara en silencio y aplaudiera cuando correspondiera. Decidí visitar a Francisco en su apartamento una tarde de sábado. Toqué el timbre y esperé varios minutos antes de que él abriera la puerta. Tenía el cabello revuelto y cara de recién levantado, aunque ya eran las 2 de la tarde. Mamá, no sabía que ibas a venir, dijo sin moverse del umbral. Quería hablar contigo sobre la boda, respondí. Hace semanas que no sé nada y me gustaría estar al tanto de los planes. Él suspiró y finalmente me dejó entrar. El apartamento estaba desordenado. Había cajas apiladas en un rincón, ropa tirada sobre el sofá, platos sucios en la mesa del comedor. No era así como yo lo había criado, pero ya no era mi lugar decir nada. Valeria llegó pocos minutos después. Entró con bolsas de compras de tiendas caras, usando lentes de sol aunque estábamos adentro. Me saludó con un beso en la mejilla que apenas rozó mi piel. Doña Lucineya, qué sorpresa, dijo dejando las bolsas en el sofá. No sabíamos que vendría. Solo quería hablar sobre la boda, repetí sintiendo como mi voz sonaba cada vez más pequeña. Me gustaría saber si hay algo en lo que pueda ayudar. Valeria intercambió una mirada con Francisco antes de responder. Bueno, todo está prácticamente listo. Mi madre se ha encargado de cada detalle. Es una experta en organizar eventos. De hecho, acaba de contratar al mejor servicio de catering de la ciudad. Cuesta casi $10,000, pero vale cada centavo. $10,000 en comida. Yo me había casado con Roberto con un presupuesto total de $500 y habíamos sido igual de felices. Pero no dije nada. Solo asentí. ¿Y hay algo en lo que yo pueda contribuir?, pregunté. Quizás con las flores o con los centros de mesa o con algo. Valeria sonrió de esa forma que había aprendido a reconocer. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa que decía que mi oferta era innecesaria y probablemente no bienvenida. Es muy amable de su parte, doña Lucineya, pero realmente ya está todo cubierto. Mi padre insistió en pagar la boda completa. Usted solo tiene que preocuparse por venir y pasarla bien. Allí estaba otra vez esa frase. Solo preocuparse por venir. Como si yo no tuviera ningún rol real en la vida de mi hijo más allá de ser una espectadora. ¿Y mi vestido?, pregunté. ¿Hay algún color específico que deba usar o evitar? Valeria se encogió de hombros. Lo que quiera está bien. No tenemos código de vestimenta estricto para los invitados. Invitados. Ella acababa de llamarme invitada en la boda de mi propio hijo. Francisco intervino. Mamá, no te ofendas. Valeria solo quiere decir que no hay presión sobre qué ponerte. Usa lo que te haga sentir cómoda. Cómoda. Esa palabra resonaba hueca. No había nada cómodo en sentirme excluida de los preparativos más importantes en la vida de mi único hijo.
Me quedé unos minutos más haciendo preguntas que Valeria respondía con vaguedad. Finalmente entendí que mi presencia allí no era deseada y me despedí. Francisco me acompañó hasta la puerta. «No te sientas mal, mamá», me dijo en voz baja. «Es solo que Valeria y su familia tienen una forma muy particular de hacer las cosas. Es mejor dejarlos que se encarguen». Yo asentí y salí del apartamento con un peso en el pecho que no había sentido antes. En el autobús de regreso a la finca me quedé mirando por la ventana preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. ¿En qué momento había pasado de ser la persona más importante en su vida a ser alguien que estorbaba? Las semanas siguientes fueron una serie de pequeñas exclusiones que se iban acumulando. Francisco me llamaba menos. Cuando lo hacía, las conversaciones eran breves y superficiales. «¿Cómo estás?» «Bien». «¿Cómo va todo?» «Bien». «Nos vemos en la boda». «Claro». Yo intentaba no pensar demasiado en ello. Me decía que estaba ocupado con los preparativos, con el trabajo, con su nueva vida. Pero en las noches, cuando la finca se quedaba en silencio y yo me acostaba en mi cama, no podía evitar sentir que algo se estaba rompiendo entre nosotros. Algo que quizás no tenía reparación. Un mes antes de la boda recibí una llamada de Ignacia Mendoza. Fue la primera vez que ella me contactaba directamente. Su voz era dulce, pero con un filo apenas perceptible. «Doña Lucineya, necesito preguntarle algo importante», dijo. «Francisco nos comentó que usted vive sola en una finca bastante grande. ¿Es eso correcto?» «Sí», respondí sin entender a dónde iba la conversación. «Vivo en mi finca desde hace casi 10 años. Debe ser difícil mantener una propiedad tan grande a su edad», continuó ella. «Y debe sentirse sola allá tan alejada de todo». «Estoy muy bien», dije sintiendo cómo se me tensaba la espalda. «Me gusta mi casa y no me siento sola». Hubo una pausa breve. «Claro, claro», dijo Ignacia. «Solo preguntaba porque nosotros estamos buscando un lugar más tranquilo. La ciudad se ha vuelto tan ruidosa. Y mi esposo Diego necesita aire limpio por sus problemas respiratorios. Y Silvia, nuestra hija menor, también prefiere un ambiente más campestre». Yo no respondí. Algo en su tono me ponía en alerta. «En fin, solo era curiosidad», terminó diciendo. «Nos vemos en la boda, doña Lucineya». Colgó antes de que yo pudiera decir nada más. Me quedé con el teléfono en la mano sintiendo una inquietud que no podía explicar. Había algo en esa conversación que no me gustaba. Algo que sonaba a preparación para algo más grande. 2 semanas antes de la boda, Francisco vino a visitarme a la finca. Llegó solo, lo cual era extraño porque últimamente siempre venía con Valeria. Se sentó en la sala y aceptó el café que le ofrecí. Pero había una tensión en el que me ponía nerviosa. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo», comenzó después de varios minutos de silencio incómodo. «Dime, hijo». Él miró su taza de café como si allí estuvieran las palabras que necesitaba. «Valeria y yo hemos estado pensando en el futuro. En cómo queremos construir nuestra vida juntos». «Eso es normal», dije. «Es lo que hace cualquier pareja que se va a casar». «Sí, pero también hemos estado pensando en la familia. En cómo cuidar de todos. Tú sabes que los padres de Valeria no están pasando por un buen momento económico. El negocio de su padre ha tenido problemas. Y ellos necesitan reducir gastos». Yo escuchaba sin entender todavía a dónde quería llegar. «Y Silvia tampoco está bien», continuó Francisco. «Rompió con su novio y perdió su trabajo. Está pasando por una época difícil. Necesita un lugar tranquilo donde recuperarse. Lo siento por ellos», dije sinceramente. «Pero no veo qué tiene que ver eso conmigo». Francisco finalmente me miró a los ojos. «Mamá, tu finca es enorme. Tiene 4 habitaciones. Tú usas solo una. Hay espacio de sobra». El corazón comenzó a latirme más rápido. «No», pensé. «No puede estar sugiriendo lo que creo que está sugiriendo». «Francisco, esta es mi casa», dije tratando de mantener la calma. «Es mi espacio. Mi refugio». «Lo sé, mamá, pero piensa en la familia. Ellos necesitan ayuda y tú tienes los recursos para dársela. Solo sería temporal. Hasta que se estabilicen». «No», repetí más firmemente. «Esta casa es mía. La compré con mi trabajo.
No voy a compartirla con personas que apenas conozco. La expresión de Francisco cambió. Se puso más dura, más fría. Sabía que ibas a reaccionar así, dijo. Siempre has sido egoísta con tus cosas. Egoísta. Esa palabra otra vez. La misma que me diría después en la boda delante de todos. No soy egoísta, respondí sintiendo como la voz se me quebraba. He dado toda mi vida por ti. Trabajé 3 empleos para pagarte la universidad. Me sacrifiqué en todo. Y ahora me llamas egoísta porque no quiero regalar mi casa. No es regalar, mamá. Es compartir. Es ayudar. Es lo que hace la gente que se preocupa por su familia. Ellos no son mi familia, dije. Son la familia de Valeria. Y si necesitan ayuda, que la busquen por otro lado. Francisco se levantó bruscamente. Sabía que no podía contar contigo, dijo. Valeria tenía razón. Dijo que ibas a ser difícil. Que solo pensabas en ti misma. Salió de la casa dando un portazo. Yo me quedé sentada en la sala temblando. No de frío sino de rabia, de dolor, de incredulidad. Mi hijo me acababa de llamar egoísta y difícil porque me negaba a entregar mi casa. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en la conversación, en las palabras de Francisco, en lo que Valeria había estado diciendo de mí a sus espaldas. Entendí entonces que llevaban tiempo planeando esto. Que la llamada de Ignacia no había sido casual. Que todo era parte de una estrategia para presionarme. Pero yo no iba a ceder. Esta finca era mía. La había comprado con 30 años de sacrificio. Era el único lugar en el mundo donde yo me sentía verdaderamente en paz. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, iba a quitármela. El día de la boda llegó con un cielo despejado y una brisa suave que movía las cortinas de mi habitación. Me desperté temprano aunque la ceremonia no comenzaba hasta las 6 de la tarde. Había dormido mal, con sueños fragmentados donde Francisco me gritaba cosas que no alcanzaba a entender y Valeria reía desde algún lugar que yo no podía ver. Me levanté, preparé café y me senté en el porche de la finca observando el jardín que había cultivado durante años. Los árboles frutales que había plantado con mis propias manos ya daban cosecha. Las flores que crecían junto al camino de entrada llenaban el aire con su perfume dulce. Este lugar era mío. Lo había construido con esfuerzo, con paciencia, con la esperanza de tener un refugio en mis últimos años. Pasé la mañana arreglando detalles en la casa. Regué las plantas, ordené los estantes, limpié superficies que ya estaban limpias. Cualquier cosa para mantener mi mente ocupada y no pensar en la conversación que había tenido con Francisco 2 semanas atrás. En cómo me había llamado egoísta. En cómo había salido furioso de mi casa. A las 2 de la tarde comencé a prepararme. Me di un baño largo, me sequé el cabello con cuidado, me maquillé suavemente. Saqué del armario el vestido que había comprado especialmente para la ocasión. Era color vino, elegante pero discreto, con mangas largas y un corte que favorecía mi figura. Me había costado $200 que había ahorrado durante meses. Quería verme bien para mi hijo. Quería que se sintiera orgulloso de mí. Me puse el vestido, los zapatos de tacón bajo que había lustrado esa mañana, y un collar de perlas falsas que Roberto me había regalado en nuestro 2º aniversario. Me miré al espejo y vi a una mujer de 64 años que había trabajado toda su vida, que había perdido al amor de su juventud, que había criado a un hijo sola, y que ahora se preparaba para verlo casarse con una mujer que la despreciaba. Salí de la finca a las 4:30. El salón de fiestas estaba a 1 hora de distancia en la ciudad. Conduje en silencio, escuchando solo el sonido del motor y el roce de las llantas contra el pavimento. El cielo seguía despejado. Hacía calor, pero no demasiado. Era un día perfecto para una boda. Llegué al salón 15 minutos antes de que comenzara la ceremonia. Era un lugar elegante con paredes blancas, techos altos y candelabros de cristal que reflejaban la luz en miles de destellos. Había flores por todas partes. Rosas blancas, lirios, orquídeas. La decoración debía haber costado una fortuna. Los invitados comenzaban a llegar. Reconocí a algunos familiares lejanos, a compañeros de trabajo de Francisco, a personas que no había visto en años. Todos vestidos con ropa cara, hablando en voz baja, admirando la decoración. Yo me quedé de pie cerca de la entrada sin saber muy bien dónde ubicarme. Una coordinadora de eventos se acercó a mí.
¿Usted es la madre del novio?, preguntó con una sonrisa profesional. Sí, respondí. Perfecto. Su lugar está en la primera fila del lado izquierdo. Por favor, acompáñeme. Me llevó hasta mi asiento. Era un lugar privilegiado con vista directa al altar improvisado donde Francisco y Valeria se casarían. Pero estaba sola en esa fila. No había nadie más sentado cerca de mí. Al otro lado, la primera fila del lado derecho estaba llena. Ignacia Mendoza con un vestido dorado, Diego Mendoza con un traje oscuro, Silvia Mendoza con un vestido rosa que dejaba ver demasiada piel, y varios otros familiares de Valeria que conversaban animadamente entre ellos. Me senté y esperé. Los invitados seguían llegando. El salón se iba llenando. Todos parecían conocerse entre sí. Todos parecían pertenecer a un mundo que yo no conocía. Un mundo de dinero, de contactos, de conversaciones sobre viajes y negocios y propiedades. La música comenzó. Francisco entró por un lado del altar con su padrino. Lucía nervioso pero feliz. Llevaba un traje negro perfectamente cortado que le sentaba bien. Se paró frente al altar y miró hacia la entrada esperando a su novia. Entonces Valeria hizo su entrada. Caminaba del brazo de su padre por el pasillo central mientras todos se ponían de pie para verla. Su vestido era espectacular. Blanco brillante con bordados de cristales, una cola larga que dos niñas pequeñas sostenían con cuidado. El velo cubría su rostro, pero se podía ver su sonrisa satisfecha debajo de la tela transparente. La ceremonia fue corta. El juez de paz que oficializaba habló sobre el amor, sobre el compromiso, sobre la familia. Francisco y Valeria intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos. Palabras bonitas sobre el futuro, sobre construir una vida juntos, sobre amarse para siempre. Yo escuchaba y sentía una distancia enorme entre mi hijo y yo, como si el hombre que estaba allí en el altar fuera un extraño con el rostro de Francisco. Se besaron cuando el juez los declaró marido y mujer. Los invitados aplaudieron. La música sonó más fuerte. Todos se pusieron de pie mientras la pareja caminaba por el pasillo tomados de la mano, sonriendo para las cámaras que capturaban cada momento. Luego vino la parte de la recepción. Las mesas estaban decoradas con manteles blancos, flores frescas y vajilla elegante. Había una mesa principal elevada donde se sentarían los novios junto con los padres de ambos. Cuando me dirigí hacia allá, Ignacia me interceptó. Doña Lucineya, su lugar está en esa mesa, dijo señalando una mesa al lado de la principal, pero no en ella. Pero yo soy la madre del novio, dije confundida. Lo sé, pero hemos decidido que en la mesa principal solo estén los novios y nosotros. Es una tradición en nuestra familia. Espero que entienda. No entendía. En ninguna boda que había visto en mi vida la madre del novio quedaba excluida de la mesa principal. Pero no dije nada. Solo asentí y me fui a sentar donde me habían indicado. En esa mesa estaban sentados algunos tíos lejanos de Francisco, que apenas me dirigieron la palabra durante toda la noche. La comida comenzó a servirse. Entrada de mariscos que yo apenas toqué porque no tenía hambre. Plato principal de carne con vegetales que comí en silencio mientras escuchaba las conversaciones a mi alrededor. Todos hablaban de lo hermosa que estaba la boda, de lo elegante que era el lugar, de lo bien que se veía la pareja. Entonces comenzaron los discursos. Diego Mendoza fue el primero. Se puso de pie en la mesa principal con una copa de champán en la mano y habló sobre su hija, sobre cuán orgulloso estaba de ella, sobre cómo Francisco era un buen hombre que merecía a alguien tan especial como Valeria. Todos aplaudieron. Luego habló Ignacia. Lloró mientras contaba anécdotas de la infancia de Valeria, mientras describía lo feliz que estaba de verla casada, mientras deseaba a la pareja toda la felicidad del mundo. Más aplausos. Esperé mi turno para hablar. Pero nunca llegó. Nadie me dio el micrófono. Nadie me pidió que dijera algunas palabras sobre mi hijo. Era como si yo no existiera. Como si Francisco no tuviera madre. Me quedé sentada en mi lugar sintiendo como la humillación se convertía en un peso físico sobre mi pecho. Miré a Francisco buscando alguna señal de que él se había dado cuenta de que yo había sido excluida de todo. Pero él estaba ocupado riendo con Valeria, sirviendo champán, saludando a los invitados que se acercaban a felicitarlo. La música comenzó y las personas empezaron a bailar. Yo me quedé en mi silla observando. Nadie me sacó a bailar. Nadie se acercó a conversar conmigo más allá de saludos superficiales.
Me sentía invisible. Fue entonces cuando Valeria tomó el micrófono. El salón se fue quedando en silencio mientras ella esperaba con esa sonrisa perfecta que ya conocía tan bien. Yo la miré preguntándome qué iba a decir ahora. Y entonces lo dijo. Esas palabras que cambiarían todo. Como tu nueva esposa, yo permito que tu madre viva en mi antiguo apartamento. El salón estalló en murmullos de aprobación. Yo sentí como todas las miradas se volvían hacia mí. Sentí el calor subiendo a mi rostro. Sentí la humillación de ser tratada como una caridad, como alguien que necesitaba el permiso de otros para tener un lugar donde vivir. Sonreí. Fue un acto reflejo. Una costumbre arraigada de años de ser educada, de no causar problemas, de mantener las apariencias. Agradezco tu generosidad, Valeria, dije con la voz más firme que pude encontrar. Pero yo vivo muy feliz en mi finca. Vi cómo la sonrisa de Valeria se congelaba apenas un segundo. Vi cómo Francisco se tensaba. Y entonces él habló. Mamá, decidí no contarte antes porque no quería arruinar este día, pero mis suegros y mi cuñada se están mudando allá. El mundo se detuvo. Las palabras de Francisco resonaban en mis oídos, pero mi cerebro no lograba procesarlas completamente. Miré alrededor del salón buscando a los Mendoza. Ignacia no estaba en la mesa principal. Diego tampoco. Silvia había desaparecido. Los tres habían desaparecido. ¿Dónde están?, pregunté y mi voz salió débil. ¿Dónde están ellos ahora? Se adelantaron a la finca, mamá, respondió Francisco con esa naturalidad cruel. Fueron hace unas horas a comenzar a instalarse. Pensamos que era mejor así. Yo no autoricé eso. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Yo no di permiso para que nadie entrara en mi propiedad. Mamá, no hagas un escándalo, dijo Francisco mirándome con una mezcla de vergüenza y enojo. Ellos necesitan un lugar y tú tienes espacio de sobra. No seas egoísta. Egoísta. Allí estaba esa palabra otra vez. Pronunciada delante de 200 personas. Lanzada contra mí como un insulto público. Valeria se acercó con su vestido de novia susurrando contra el piso. Doña Lucinella, mi familia necesita ese lugar. Usted está sola en esa finca enorme. Es lo justo que comparta su espacio. Además le estoy ofreciendo mi apartamento. Es un intercambio razonable. Lo justo. Lo razonable. Palabras que sonaban bonitas, pero que escondían el robo de mi hogar. El robo de mi paz. El robo de lo único que era verdaderamente mío. Miré a mi hijo. El niño que había crecido en mis brazos. El joven que había llorado en mi hombro cuando su padre murió. El hombre que ahora me miraba como si yo fuera un obstáculo molesto en sus planes. Entonces yo dije bien alto para que todos escucharan. Nadie va a vivir en mi finca sin mi consentimiento. Si tus suegros y tu cuñada están allá en este momento, te sugiero que los llames y les digas que se vayan. Porque esa propiedad es mía y solo mía. El silencio fue total. Podía escuchar mi propia respiración. Podía sentir cada par de ojos clavado en mí. Francisco tenía el rostro rojo de vergüenza y rabia. Estás arruinando mi boda, dijo entre dientes. No, hijo, respondí sintiendo una claridad fría. El ridículo lo haces tú al disponer de mi propiedad sin consultarme. Al invitar a personas a vivir en mi casa sin mi permiso. Valeria cruzó los brazos. Usted es una malagradecida. Mi familia solo necesita ayuda y usted tiene espacio de sobra. Debería estar agradecida de que le ofrezco mi apartamento. No necesito tu apartamento, dije mirándola fijamente. Y tu familia no tiene derecho sobre mi finca. Yo trabajé 30 años para comprar esa propiedad. Nadie me la regaló. Y nadie me la va a quitar. Francisco dio un paso hacia mí. Ya está decidido. Ellos se quedan y punto. Tú puedes mudarte o buscar otro lugar. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No era solo dolor. Era una lucidez absoluta. Mi hijo me estaba echando de mi propia casa. Me estaba quitando lo único que tenía. Y lo hacía delante de todos como si tuviera ese derecho. Me quité el chal que llevaba sobre los hombros y lo dejé caer sobre la silla. Tomé mi bolso con las 2 manos. Entonces tú has tomado tu decisión, dije con voz firme. Y yo tomo la mía. Me voy ahora.
Y cuando llegue a mi finca voy a hacer que tus suegros salgan de allí. No me importa cómo lo soluciones. No puedes humillarme así, gritó Francisco. Tú me humillaste primero. Regalaste lo que no era tuyo. Decidiste por mí. Ahora yo decido por mí misma. Y esta boda terminó para mí. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Los murmullos explotaron detrás de mí. Escuchaba voces, exclamaciones, mi nombre siendo pronunciado. Pero no me detuve. Seguí caminando con la cabeza en alto y el corazón destrozado, pero con una determinación que no había sentido en años. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro cuando salí del salón de fiestas. Respiré profundo tratando de calmar el temblor que recorría todo mi cuerpo. Mis manos vibraban mientras buscaba las llaves del automóvil en el bolso. Los dedos me fallaban, las llaves se me escapaban, tuve que intentarlo 3 veces antes de poder agarrarlas con firmeza. Subí al vehículo y cerré la puerta. Por un momento me quedé completamente quieta, con las manos sobre el volante, mirando las luces del salón a través del parabrisas. Podía imaginar lo que estaba pasando adentro. Los murmullos, los comentarios, las miradas de desaprobación hacia la madre del novio que había arruinado la boda con su egoísmo. Pero yo sabía la verdad. Yo no había arruinado nada. Ellos habían cruzado una línea que no debían cruzar. Habían tomado algo que no era suyo. Y yo no iba a quedarme sentada aceptándolo con una sonrisa. Encendí el motor y salí del estacionamiento. Las calles de la ciudad estaban iluminadas y había tráfico a pesar de que ya eran casi las 9 de la noche. Conduje con cuidado, obligándome a concentrarme en el camino, aunque mi mente quería correr en 1000 direcciones diferentes. Necesitaba llegar a la finca. Necesitaba ver con mis propios ojos qué estaba pasando. Necesitaba enfrentar a esas personas que habían entrado en mi casa sin permiso. Pero mientras conducía, una voz en mi cabeza comenzó a susurrar dudas. ¿Qué vas a hacer cuando llegues? ¿Cómo vas a sacar a 3 personas de tu casa? ¿Qué vas a decir? ¿Tienes algún derecho legal para echarlos o Francisco tiene razón y tú solo estás siendo difícil? Sacudí la cabeza tratando de silenciar esas voces. No. Yo tenía todo el derecho del mundo. Esa propiedad estaba a mi nombre. Yo había pagado cada centavo. Yo era la dueña legal y nadie podía quedarse allí sin mi consentimiento. Pero aún así, el miedo me apretaba el estómago. Cuando salí de la ciudad y tomé la carretera hacia la finca, saqué el teléfono celular. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba consejo. Pensé en llamar a alguna de mis antiguas compañeras de la fábrica, pero hacía años que no hablaba con ellas. Pensé en llamar a mi prima María, pero vivía en otro estado y no podría ayudarme con nada práctico. Entonces recordé a Ronaldo Serrano. Él era abogado y había sido compañero de trabajo del esposo de una vecina que tuve años atrás. Lo había conocido brevemente en una fiesta y me había dado su tarjeta diciendo que si alguna vez necesitaba asesoría legal lo llamara. Yo había guardado esa tarjeta en mi billetera sin pensar que algún día la necesitaría. Detuve el automóvil en el arcén de la carretera y busqué la tarjeta con manos temblorosas. Estaba doblada y desgastada, pero el número todavía era legible. Marqué sin saber si él respondería a esta hora de la noche. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz masculina contestara. Bueno, señor Serrano, mi nombre es Lucineya Duarte. No sé si me recuerda. Nos conocimos hace algunos años en casa de los Galindo. Hubo una pausa. Lucineya, sí, creo que recuerdo. ¿Qué puedo hacer por usted? Disculpe que llame tan tarde, dije sintiendo como la voz se me quebraba un poco. Pero tengo una emergencia legal y no sé a quién más acudir. Cuénteme qué pasa, respondió él con tono profesional pero amable. Le expliqué la situación lo más claramente que pude. Mi hijo, su boda, la familia de su esposa, la finca, cómo habían entrado sin mi permiso mientras yo estaba en la ceremonia. Hablé rápido, tropezándome con las palabras, tratando de no sonar histérica aunque por dentro sentía que estaba a punto de desmoronarme. Ronaldo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, él permaneció en silencio unos segundos antes de hablar. Doña Lucineya, lo que le están haciendo es claramente ilegal. Nadie puede ocupar su propiedad sin su consentimiento. No importa si son familiares de su nuera o si su hijo les dio permiso. Él no es el dueño de la propiedad. Usted lo es. Entonces puedo echarlos,
Pregunté sintiendo un alivio enorme. Sí, puede. De hecho, debe hacerlo inmediatamente. Si ellos se niegan a salir, usted puede llamar a la policía y denunciarlos por allanamiento de morada. Tiene todos los documentos que prueban que la finca es suya. Sí, tengo todo. Las escrituras, los recibos de pago, todo está a mi nombre. Perfecto. Entonces mi consejo es que vaya a su propiedad, les informe claramente que no tienen permiso para estar allí, y les dé un plazo razonable para que recojan sus cosas y se vayan. Si se niegan, llame a la policía inmediatamente. Y mañana a primera hora venga a mi oficina para que revisemos su situación legal completa y nos aseguremos de que su hijo no pueda hacer ningún reclamo sobre la propiedad. Gracias, susurré sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Gracias por ayudarme. Para eso estamos, doña Lucineya. Y recuerde, usted no está haciendo nada malo. Está defendiendo lo que es suyo por derecho. No deje que nadie la haga sentir culpable por eso. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el automóvil unos minutos más. Las palabras de Ronaldo resonaban en mi cabeza dándome la fuerza que necesitaba. Yo no estaba siendo egoísta. Yo no estaba exagerando. Yo estaba defendiendo mi derecho a decidir sobre mi propia vida, sobre mi propia casa. Respiré profundo 3 veces y volví a encender el motor. Continué por la carretera con una determinación renovada. Ya no temblaba. Ya no dudaba. Sabía exactamente qué tenía que hacer. La carretera se hacía más oscura a medida que me alejaba de la ciudad. Solo las luces de mi automóvil iluminaban el camino. Conocía cada curva, cada árbol, cada señal de ese recorrido que había hecho cientos de veces. Pero esta noche todo se sentía diferente. Esta noche no volvía a mi refugio. Volvía a recuperar lo que me habían quitado. Finalmente vi el portón de entrada a la finca. Estaba completamente abierto, las puertas de metal colgando hacia los lados como si alguien las hubiera empujado con fuerza. Yo siempre cerraba ese portón con llave. Siempre. Era una de mis rutinas de seguridad. Pero ahora estaba abierto de par en par invitando a cualquiera a entrar. Pasé a través del portón y seguí por el camino de tierra que llevaba a la casa. Las luces estaban encendidas en todas las habitaciones. Desde afuera podía ver movimiento a través de las ventanas. Sombras que iban de un lado a otro. Personas que se movían por mi casa como si les perteneciera. Estacioné el automóvil cerca de la entrada principal y apagué el motor. Me quedé sentada un momento observando. Podía escuchar música saliendo de adentro. Risas. El sonido de voces conversando animadamente. Ellos estaban celebrando. Estaban disfrutando de su nueva casa mientras yo acababa de ser humillada en la boda de mi hijo. Salí del vehículo y caminé hacia la puerta. Estaba entreabierta. Yo siempre, cerraba con llave cuando salía. Pero ahora la puerta de mi casa estaba abierta como si no importara quién entrara o saliera. Empujé la puerta con cuidado y entré. Lo primero que vi fueron las maletas que ya había visto antes. Pero ahora había más cosas. Cajas abiertas con ropa desparramada. Zapatos tirados en el piso. Bolsas de supermercado con comida. Un abrigo colgado en el perchero de la entrada que no era mío. Caminé hacia la sala. Había más cosas allí también. Una laptop abierta sobre mi mesa de centro. Revistas que yo no había comprado esparcidas sobre el sofá. Vasos con bebidas dejados sin posavasos sobre la madera que yo había pulido con tanto cuidado. Seguí hacia la cocina. Las voces venían de allí. Entré y los vi. Ignacia estaba frente a la estufa cocinando algo que llenaba la casa con un olor que no me gustaba. Diego estaba sentado a la mesa tomando cerveza de una botella. Silvia estaba recostada contra el refrigerador con su teléfono en la mano, riendo de algo que veía en la pantalla. Los 3 se voltearon cuando me sintieron entrar. Por un momento hubo silencio total. Ellos me miraban. Yo los miraba. Nadie decía nada. Entonces Ignacia sonrió. Doña Lucineya, qué bueno que llegó. Estábamos preparando algo de cena. Francisco nos dijo que estaríamos muy cómodos aquí. La finca es hermosa. Salgan de mi casa, dije con voz baja pero completamente firme. Los 3 me miraron como si no hubieran entendido. Ignacia dejó de sonreír. Diego puso la botella de cerveza sobre la mesa lentamente. Silvia bajó el teléfono.
¿Cómo dice?, preguntó Ignacia frunciendo el ceño. Que salgan de mi casa, repetí más alto. Los tres. Ahora mismo. Diego se puso de pie. Doña Lucineya, creo que hay un malentendido. Francisco nos dijo que podíamos quedarnos aquí. Nos aseguró que usted estaba de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, respondí sintiendo como la rabia subía por mi pecho. Yo nunca di permiso para que entraran en mi propiedad. Esta casa es mía. La escritura está a mi nombre. Y ustedes no tienen ningún derecho a estar aquí. Silvia se adelantó con los brazos cruzados. Usted está exagerando. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos temporalmente. No es para tanto. Además, Francisco es su hijo. Debería querer ayudar a su familia política. Ustedes no son mi familia, dije mirándola directamente. Son extraños que entraron en mi casa sin permiso. Eso se llama allanamiento. Y si no salen voluntariamente, voy a llamar a la policía. Ignacia soltó una risa seca. No va a hacer eso. Francisco nunca se lo perdonaría. Piense en su relación con su hijo. Ya no tengo relación con mi hijo, dije sintiendo como las palabras salían más fácil de lo que pensaba. Él decidió romperla cuando dispuso de mi casa sin consultarme. Cuando me llamó egoísta delante de 200 personas. Cuando eligió quedar bien con ustedes en lugar de respetar a su madre. El silencio que siguió fue pesado. Diego y Ignacia intercambiaron miradas. Silvia había dejado caer los brazos y me miraba con una mezcla de sorpresa y rabia. Tienen 48 horas para recoger sus cosas y salir de aquí, dije con voz firme. Si en 48 horas siguen aquí, vendré con la policía y lo sacarán a la fuerza. Y créanme, no me va a temblar la mano para hacerlo. Esto es ridículo, gritó Silvia. No puede echarnos así. Tenemos un acuerdo con Francisco. Francisco no es dueño de esta propiedad, respondí. Yo lo soy. Y el único acuerdo que importa es el que yo autorice. Y yo no autorizo que ustedes vivan aquí. Diego intentó una táctica diferente. Doña Lucineya, seamos razonables. Nosotros estamos pasando por un momento difícil económicamente. Solo necesitamos un poco de tiempo para estabilizarnos. Usted tiene tanto espacio aquí. No le costaría nada compartirlo. Me costó 30 años de trabajo comprarlo, dije sintiendo como cada palabra salía cargada de dolor y rabia. Me costó sacrificar todo para tener algo mío. Y no voy a regalarlo porque a ustedes les convenga. Caminé hacia el teléfono que estaba en la pared de la cocina. Voy a llamar al abogado ahora mismo para que esto quede documentado, dije. Y mañana a primera hora voy a ir a la comisaría a hacer la denuncia formal. Tienen 48 horas. Ni un minuto más. Marqué el número de Ronaldo. Él contestó al primer timbre. Señor Serrano, estoy en la finca. Ellos están aquí y se niegan a salir. Dígales exactamente lo que le indiqué. 48 horas. Si no se van, denúncialos. Y yo estaré allí para respaldarte legalmente. Gracias, susurré. Colgué y me volteé hacia los Mendoza. Ya escucharon. 48 horas. Y ahora salgan de mi cocina. Esta conversación terminó. Pasé esa noche en mi propia casa sintiéndome como una extraña. Me encerré en mi habitación con llave, algo que nunca había hecho antes porque siempre había sido la única persona viviendo allí. Pero ahora había 3 intrusos bajo mi techo y no confiaba en ellos. Escuchaba sus voces a través de las paredes. Risas ocasionales. El sonido de puertas abriéndose y cerrándose. Pasos que iban de un lado a otro. No pude dormir. Me quedé acostada en la cama mirando el techo, con el teléfono celular en la mano por si necesitaba llamar a alguien. Cada ruido me sobresaltaba. Cada crujido de la madera me ponía alerta. Esta era mi casa, mi refugio, y ahora me sentía prisionera en mi propia habitación. Cuando finalmente amaneció, me levanté agotada. Me di un baño rápido, me vestí y salí de la habitación decidida a no esconderme en mi propia casa. Los Mendoza estaban en la cocina desayunando. Habían usado mi cafetera, mis tazas, mi pan, mi mantequilla. Se habían servido como si todo fuera suyo. Buenos días, dijo Ignacia con una sonrisa forzada cuando me vio entrar. Yo no respondí. Simplemente tomé una taza del estante, me serví café y salí al porche.
No iba a discutir con ellos. No iba a darles la satisfacción de verme perder el control. Solo iba a esperar a que se cumpliera el plazo. Pasé la mañana en el jardín, cuidando las plantas, regando los árboles frutales, haciendo cualquier cosa para mantenerme ocupada. A las 10 de la mañana salí de la finca y conduje hasta el despacho de Ronaldo Serrano en la ciudad. Su oficina estaba en un edificio viejo, pero bien mantenido en el centro. Subí al tercer piso y toqué la puerta con el letrero que decía Serrano y Asociados. Una secretaria me hizo pasar y minutos después estaba sentada frente a Ronaldo en su despacho. Él era un hombre de unos 50 años, con cabello gris en las sienes y una expresión seria pero amable. Me escuchó con atención mientras yo le contaba todos los detalles. Le mostré las escrituras de la propiedad, los recibos de pago, todo lo que demostraba que la finca era legalmente mía. Su situación es clara, doña Lucineya, dijo después de revisar los documentos. Usted es la única dueña de la propiedad. Su hijo no tiene ningún derecho legal sobre ella. Y las personas que están ocupando su casa sin su consentimiento están cometiendo un delito. Si ellos no salen voluntariamente en el plazo que les dio, podemos proceder con una denuncia formal. ¿Y mi hijo?, pregunté sintiendo cómo se me apretaba la garganta. ¿Puede él hacer algún reclamo legal sobre la finca? No, a menos que usted haya firmado algún documento dándole derechos sobre la propiedad. ¿Ha firmado algo así? Nunca, respondí con firmeza. Yo nunca le di ningún documento relacionado con la finca. Entonces él no tiene ningún derecho. La propiedad es suya y solo suya. Mi recomendación es que además de sacar a estas personas, usted haga un testamento claro donde especifique qué pasará con sus bienes en el futuro. Así evita que haya confusiones o intentos de apropiación. Asentí sintiendo un peso en el pecho. Hacer un testamento significaba aceptar que mi relación con Francisco estaba rota. Significaba protegerme de mi propio hijo como si fuera un enemigo. Pero sabía que era necesario. También le recomiendo, continuó Ronaldo, que cambie las cerraduras de su casa inmediatamente. Y que instale un sistema de seguridad si puede permitírselo. Usted necesita sentirse segura en su propio hogar. Lo haré, dije. Haré todo lo que sea necesario. Salí del despacho de Ronaldo con una lista de pasos a seguir. Primero fui a una ferretería y compré cerraduras nuevas para todas las puertas de la casa. Me costaron $120, pero no me importó. Luego fui a una tienda de electrónicos y pregunté por sistemas de seguridad. El más básico costaba $300. Era dinero que no había planeado gastar, pero lo necesitaba. Cuando regresé a la finca al mediodía, los Mendoza seguían allí. Habían extendido su ropa en el tendedero del jardín. Ropa que colgaba junto a la mía como si fuera lo más normal del mundo. Sentí una rabia sorda al verlo, pero respiré profundo y entré a la casa. Silvia estaba en la sala viendo televisión con el volumen muy alto. Ignacia estaba en la cocina preparando comida que llenaba la casa con olores extraños. Diego estaba en el porche fumando un cigarrillo a pesar de que yo nunca había permitido que nadie fumara en mi propiedad. Falta poco para que se cumpla el plazo, dije en voz alta para que todos me escucharan. Silvia bajó el volumen de la televisión y me miró con desdén. Relájese, doña Lucineya. No se va a morir por compartir su casa unos días más. No son unos días más, respondí. Son 48 horas. Y cuando ese tiempo termine, si ustedes siguen aquí, llamaré a la policía. Ignacia salió de la cocina secándose las manos en un trapo. Usted está actuando de forma muy poco cristiana. La Biblia dice que debemos ayudar a los necesitados. La Biblia también dice que no robarás, repliqué. Y entrar en la propiedad de alguien sin permiso es robo. Diego entró desde el porche con el cigarrillo todavía en la mano. Doña Lucineya, piense en Francisco. Él va a estar muy molesto cuando sepa que usted nos echó. Francisco ya sabe lo que pienso, dije mirándolo directamente. Y si decide ponerse del lado de ustedes en lugar del mío, esa es su decisión. Pero yo no voy a cambiar de opinión. Esa noche cenaron en mi cocina usando mi comida. Yo me encerré en mi habitación con un sándwich que había preparado antes de que ellos llegaran. Escuchaba sus conversaciones a través de la puerta. Hablaban de mí como si yo no pudiera oírlos. Vieja loca, decía Silvia. Egoísta, agregaba Ignacia. Nunca ha sabido lo que significa la familia, comentaba Diego.
Cada palabra era un golpe, pero yo no salí de la habitación. No iba a darles la satisfacción de verme reaccionar. Solo esperé a que terminaran de cenar, a que se fueran a dormir a las habitaciones que habían ocupado sin permiso, y entonces salí sigilosamente a la cocina para lavar los platos que habían dejado sucios en el fregadero. Al día siguiente, cuando faltaban menos de 24 horas para que se cumpliera el plazo, mi teléfono sonó. Era Francisco. Yo lo miré durante varios timbres antes de decidir si iba a contestar o no. Finalmente lo hice. «Mamá, necesitas dejar de actuar así», dijo sin siquiera saludar. «Los padres de Valeria me llamaron diciendo que los estás amenazando con la policía». «Esto es ridículo». «No es ridículo», respondí con voz tranquila. «Es mi derecho. Ellos entraron en mi casa sin permiso. No voy a permitir que se queden. Mamá, solo necesitan un lugar temporal. No estás perdiendo nada al compartir tu espacio». «Estoy perdiendo mi paz», dije sintiendo como la voz se me quebraba un poco. «Estoy perdiendo mi seguridad. Estoy perdiendo la confianza en mi propio hijo que dispuso de mi propiedad como si fuera suya». «Siempre has sido dramática», respondió Francisco con tono cansado. «Siempre exagerando todo. No puedes simplemente ser generosa por una vez en tu vida». «He sido generosa toda mi vida», dije sintiendo como la rabia subía. «Fui generosa cuando trabajé 3 empleos para pagarte la universidad. Fui generosa cuando te apoyé en cada decisión que tomaste aunque no estuviera de acuerdo. Fui generosa cuando acepté a Valeria a pesar de que vi desde el principio cómo me despreciaba. Pero esto no es generosidad lo que me estás pidiendo. Es que me deje pisotear». «No voy a seguir discutiendo esto», dijo Francisco. «Los Mendoza se quedan en la finca y punto. Si tienes problema con eso, es tu problema». Entonces colgó. Me quedé con el teléfono en la mano sintiendo un vacío enorme en el pecho. Mi hijo acababa de colgarme. Mi hijo, al que había dedicado toda mi vida, acababa de decirme que mis sentimientos no importaban. Cuando se cumplieron las 48 horas exactas, yo estaba en la sala con el teléfono en la mano lista para llamar a la policía. Los Mendoza estaban en la cocina cenando tranquilamente como si nada. Marqué el número de emergencias. «Necesito reportar un allanamiento de morada», dije cuando el operador contestó. «Hay 3 personas en mi propiedad que se niegan a salir a pesar de que les di un plazo legal». El operador tomó mi información y me dijo que una patrulla llegaría en menos de 30 minutos. Colgué y esperé. Ignacia salió de la cocina con una expresión de incredulidad. «No puede estar hablando en serio. No va a llamar realmente a la policía». «Ya lo hice», respondí sin mirarla. «Estarán aquí en menos de media hora. Si no quieren ser arrestados, les sugiero que empiecen a empacar». Diego apareció detrás de su esposa. «Esto es absurdo. Francisco va a estar furioso». «Que lo esté», dije sintiendo una calma extraña. «Ya no me importa». Silvia entró a la sala gritando. «Usted está loca. Completamente loca. ¿Qué clase de persona llama a la policía contra su propia familia?» «Ustedes no son mi familia», repetí por enésima vez. «Son intrusos. Y los intrusos no son bienvenidos en mi casa». Los 25 minutos siguientes fueron caóticos. Los Mendoza corrían de un lado a otro metiendo sus cosas en maletas a toda prisa. Ignacia lloraba dramáticamente. Diego maldecía en voz baja. Silvia me lanzaba miradas de odio puro mientras empacaba sus pertenencias. Cuando llegó la patrulla de policía, ellos ya tenían todo empacado y estaban cargando el auto que habían estacionado frente a la casa. 2 oficiales bajaron del vehículo policial y se acercaron a mí. «¿Usted es la que llamó?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy la dueña de esta propiedad», respondí mostrándoles las escrituras que había preparado. «Estas 3 personas entraron sin mi permiso y se negaban a salir». El oficial revisó los documentos y luego miró a los Mendoza. «¿Tienen algún documento que demuestre que tienen derecho a estar aquí?». Diego intentó explicar algo sobre un acuerdo con mi hijo, pero el oficial lo interrumpió. «Si el hijo no es dueño de la propiedad, no puede dar permiso para que ustedes vivan aquí. La dueña es la señora y ella tiene todo el derecho de pedirles que se vayan». «Esto no va a quedar así», amenazó Ignacia mientras subía a su vehículo. «Vamos a hablar con Francisco. Vamos a solucionar esto». «No hay nada que solucionar», dije con voz firme. «No vuelvan nunca a mi propiedad.
Si lo hacen, los volveré a denunciar. Los Mendoza se fueron finalmente dejando una estela de polvo en el camino. Yo me quedé parada en el porche viendo cómo las luces traseras de su auto desaparecían en la distancia. Los oficiales se quedaron unos minutos más tomando nota de todo para el reporte oficial. Hizo lo correcto, señora, me dijo uno de ellos antes de irse. Nadie tiene derecho a invadir su propiedad sin importar quiénes sean. Cuando finalmente se fueron y me quedé sola en la finca, entré a la casa y cerré la puerta con llave. El silencio era absoluto. Por primera vez en días, mi casa volvía a ser mía. Caminé por cada habitación recogiendo las cosas que los Mendoza habían dejado atrás. Ropa olvidada. Revistas. Basura. Limpié toda la casa esa noche. Lavé las sábanas que habían usado. Desinfecté las superficies. Abrí todas las ventanas para que entrara aire fresco. Quería borrar cualquier rastro de su presencia. Los días siguientes a la expulsión de los Mendoza fueron extrañamente tranquilos. Yo me despertaba cada mañana esperando algún tipo de represalia, alguna llamada furiosa, algún intento de volver a entrar en mi propiedad. Pero no pasó nada. El silencio era absoluto y eso me inquietaba más que cualquier confrontación. La primera tarea que hice fue cambiar todas las cerraduras de la casa. Contraté a un cerrajero que vino una mañana temprano y reemplazó cada cerradura de cada puerta. Me costó $250 en total, pero valió cada centavo. Cuando terminó el trabajo, yo tenía un juego nuevo de llaves y la certeza de que nadie podía entrar sin mi permiso. Luego vino la instalación del sistema de seguridad. Un técnico llegó al día siguiente y colocó cámaras en la entrada principal, en el portón y en la parte trasera de la casa. También instaló sensores de movimiento y una alarma que se conectaba directamente con mi teléfono celular. Si alguien intentaba entrar, yo lo sabría de inmediato. El sistema completo costó $450. Era dinero de mis ahorros, dinero que había guardado para emergencias, pero esto era una emergencia. Francisco no llamó durante esos primeros días. Yo revisaba mi teléfono constantemente esperando ver su nombre en la pantalla, pero nunca aparecía. Parte de mí quería que llamara para poder explicarle cómo me sentía. Otra parte de mí sabía que probablemente era mejor así. No había nada que decir que no terminara en otra discusión. Bloqueé el número de Valeria después de que me mandó 5 mensajes seguidos llamándome egoísta, amargada y mala madre. También bloqueé a Ignacia cuando comenzó a mandarme mensajes religiosos sobre el perdón y la caridad. No necesitaba que me bombardearan con mensajes diseñados para hacerme sentir culpable. Pasaba mis días ocupándome de la finca. Podaba los árboles frutales, arreglaba el jardín, pintaba las áreas de la casa que necesitaban mantenimiento. Cada actividad era una forma de recuperar mi espacio, de hacerlo mío otra vez. Limpiaba obsesivamente cada rincón donde los Mendoza habían estado. Quería borrar cualquier huella de su presencia. Las noches eran más difíciles. Cuando el sol se ponía y la casa quedaba en silencio, los pensamientos llegaban sin permiso. Pensaba en Francisco, en el niño que había sido, en cómo me abrazaba cuando tenía miedo, en cómo me decía que yo era la mejor mamá del mundo, en cómo todo eso había desaparecido lentamente hasta convertirse en esto, en esta ruptura dolorosa que no sabía si tenía reparación. A veces lloraba. Me sentaba en el porche con una taza de té y dejaba que las lágrimas cayeran libremente. No era solo tristeza por la pérdida de mi hijo. Era también rabia por todo lo que había sacrificado para llegar hasta aquí. Era frustración por sentir que nada de lo que había hecho había sido suficiente. Era miedo de enfrentar el resto de mi vida completamente sola. Pero después de llorar, me secaba las lágrimas y respiraba profundo. Me recordaba a mí misma que había tomado la decisión correcta. Que defender mi dignidad no era egoísmo. Que poner límites no era crueldad. Que yo merecía respeto aunque viniera de mi propio hijo. Una semana después de sacar a los Mendoza, recibí una visita inesperada. Era María Galindo, mi vecina que vivía en la finca más cercana a 3 kilómetros de distancia. Llegó con un pastel casero y una expresión preocupada en el rostro. Lucineya, he estado pensando en ti, dijo cuando la invité a pasar. Escuché lo que pasó con tu hijo. La gente habla mucho en el pueblo. Yo no sabía qué decir. No quería que toda la zona supiera mis problemas familiares, pero también entendía que en pueblos pequeños las noticias viajan rápido.
Quiero que sepas, continuó María, que hiciste lo correcto. Yo he visto demasiadas mujeres de nuestra edad ser pisoteadas por sus propias familias. Permitir que les quiten sus casas, sus ahorros, su paz. Y luego terminan sin nada. Tú fuiste valiente al defenderte. Sus palabras me llegaron profundo. Valiente. Nadie me había llamado valiente en toda mi vida. Siempre había sido la sacrificada, la sufrida, la que aguantaba todo sin quejarse. Pero valiente. Esa era una palabra nueva. Gracias, susurré sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas otra vez. María se quedó toda la tarde. Conversamos sobre nuestras vidas, sobre los hijos que crecen y se olvidan de todo lo que uno hizo por ellos, sobre la importancia de cuidarse a una misma. Cuando se fue al atardecer, yo me sentía menos sola, menos juzgada, menos culpable. Esa noche dormí mejor que las anteriores. Por primera vez desde la boda, no me desperté sobresaltada en medio de la noche. No tuve pesadillas sobre gente entrando en mi casa. Simplemente dormí con la tranquilidad de saber que mi hogar era verdaderamente mío otra vez. Los días se convirtieron en semanas. Yo establecí una nueva rutina. Me levantaba temprano, desayunaba en el porche viendo salir el sol, trabajaba en el jardín durante la mañana, descansaba durante las horas más calurosas del mediodía, y dedicaba las tardes a leer o a hacer reparaciones menores en la casa. Era una vida simple, pero era mía. Francisco seguía sin llamar. El silencio de mi hijo era como una herida abierta que no terminaba de sanar. Pero yo no iba a ser la que rompiera ese silencio. No iba a ser yo quien pidiera perdón por defender lo que era mío. Si él quería hablar conmigo, sabía dónde encontrarme. Una tarde mientras regaba las plantas, mi teléfono sonó con un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Doña Lucineya, soy Ronaldo Serrano. Señor Serrano, qué bueno escucharlo. Le llamo para informarle que he preparado todos los documentos que discutimos. Su testamento está listo. También preparé un poder notarial para que en caso de emergencia médica, usted tenga a alguien de confianza que pueda tomar decisiones por usted. Necesitamos que venga a firmarlos. Iré mañana mismo, dije sintiendo un peso en el estómago. Firmar esos documentos significaba aceptar oficialmente que mi familia se había roto. Al día siguiente conduje hasta la ciudad y firmé todos los papeles. En mi testamento dejé la finca a una organización de caridad que ayudaba a mujeres mayores sin recursos. Si Francisco quería algo de mí después de mi muerte, no iba a conseguirlo. Y el poder notarial se lo di a María, mi vecina, quien había demostrado ser más familia en una semana que mi propio hijo en años. Cuando salí del despacho de Ronaldo, me sentía extrañamente liberada. Había tomado el control total de mi vida y de mi futuro. Nadie podía manipularme. Nadie podía quitarme nada. Yo había recuperado mi poder. 3 semanas después de haber echado a los Mendoza de mi finca, recibí una llamada de Ronaldo Serrano. Su voz sonaba satisfecha cuando me dio la noticia que había estado esperando. Doña Lucineya, tengo buenas noticias. He revisado toda su documentación legal y puedo confirmarle que su propiedad está completamente protegida. Nadie puede hacer ningún reclamo sobre ella. Ni su hijo, ni su nuera, ni la familia de ella. Todo está blindado legalmente. Sentí un alivio enorme al escuchar esas palabras. Gracias, señor Serrano. No sabe cuánto significa esto para mí. Hay algo más, continuó él. Me tomé la libertad de registrar una orden de restricción preventiva. Si alguno de los Mendoza intenta acercarse a su propiedad nuevamente, estarán violando una orden judicial. Será suficiente para que los arresten de inmediato. ¿Eso es necesario?, pregunté sintiendo un poco de culpa. Es una precaución. Usted me contrató para proteger sus derechos, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Estas personas ya demostraron que no respetan límites. Es mejor estar preparada. Tiene razón. Gracias por todo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el porche sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Estaba protegida legalmente, pero emocionalmente seguía herida. La herida de saber que mi hijo me había traicionado de la forma más dolorosa posible. Los días siguientes fueron más tranquilos. Yo había encontrado una paz extraña en mi soledad. Despertaba cuando quería, comía lo que se me antojaba, pasaba las tardes leyendo libros que había comprado en el pueblo.
Mi vida era simple, pero era completamente mía. María venía a visitarme 2 veces por semana. Traía comida casera y nos sentábamos en el porche a conversar durante horas. Ella me contaba sobre sus propios problemas con sus hijos adultos, sobre cómo ellos también esperaban que ella resolviera todos sus problemas financieros sin nunca agradecer todo lo que había hecho por ellos. Es la maldición de las madres de nuestra generación, me dijo una tarde. Dimos todo por nuestros hijos y ahora ellos creen que les debemos aún más. Sus palabras resonaban con una verdad dolorosa. Yo había dado toda mi vida por Francisco, pero él nunca lo había visto como un sacrificio. Lo había visto como una obligación, como algo que yo debía hacer sin esperar nada a cambio. Un día, mientras estaba en el pueblo comprando provisiones, me encontré con Fabiana Palacios, una antigua compañera de la fábrica donde había trabajado durante años. Ella me abrazó con fuerza cuando me vio. Lucineya, ¿cuánto tiempo sin verte? Escuché lo que pasó con tu hijo. Toda la fábrica está hablando de eso. Sentí vergüenza al principio, pero Fabiana continuó hablando antes de que pudiera responder. Quiero que sepas que todas las mujeres con las que trabajabas están de tu lado. Todas pensamos que hiciste lo correcto. De hecho, tu historia ha inspirado a varias de nosotras. Cristina finalmente le dijo que no a su hija, que quería que vendiera su casa para darle el dinero. Y Valeria dejó de darle dinero a su hijo, que nunca trabajó un día en su vida. Me quedé sin palabras. No había pensado que mi situación pudiera tener algún impacto en otras personas. Pero aparentemente mi decisión de defenderme había resonado con otras mujeres que también estaban cansadas de ser pisoteadas por sus propias familias. Gracias por decirme eso, susurré sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Tú siempre fuiste fuerte, Lucineya, dijo Fabiana apretando mi mano. Solo que antes no lo sabías. Esa noche me senté en mi habitación con el diario viejo que había empezado a escribir después de que Roberto murió. Había páginas y páginas de entrada sobre Francisco, sobre sus logros, sus problemas, sus alegrías. Todo giraba alrededor de él. Toda mi vida documentada en esas páginas era sobre ser madre. Pero ahora empecé a escribir sobre mí, sobre Lucineya, sobre la mujer que había trabajado 30 años para comprarse una finca, sobre la mujer que había defendido su derecho a tener paz en su propia casa, sobre la mujer que había dicho no cuando toda su vida había dicho sí. Las semanas se convirtieron en un mes. Francisco seguía sin llamar. Yo revisaba mi teléfono menos frecuentemente ahora. El dolor de su silencio seguía allí, pero ya no era tan agudo. Se había convertido en una tristeza sorda que yo había aprendido a cargar. Una tarde recibí una llamada de un número que no reconocí. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo responder. Doña Lucineya, soy Cristiano Palacios, del Banco Central. Sí, dígame. Le llamo para informarle que su solicitud de crédito ha sido aprobada. Los $5,000 que pidió para las mejoras de su propiedad están disponibles. Puede pasar a recoger el cheque cuando guste. Yo había solicitado ese préstamo hacía 3 semanas. Quería hacer algunas renovaciones en la casa, instalar paneles solares para reducir mis gastos de electricidad y construir un pequeño invernadero donde pudiera cultivar vegetales durante todo el año. Eran proyectos que había soñado durante años, pero que nunca había tenido el valor de iniciar. Gracias, pasaré mañana, dije sintiendo una emoción renovada. Al día siguiente fui al banco, recogí el cheque y comencé a planificar las mejoras. Contraté a un carpintero local para el invernadero. Contacté a una empresa de paneles solares. Compré pintura nueva para el exterior de la casa. Cada decisión era mía. Cada gasto era para mi bienestar. Cada proyecto era para mi futuro. Los trabajadores comenzaron a llegar a la finca. El carpintero trabajó durante 2 semanas construyendo el invernadero de mis sueños. Los técnicos de paneles solares instalaron el sistema en el techo. Yo misma pinté las paredes exteriores con un color crema suave que siempre me había gustado. La finca se estaba transformando. Ya no era solo el lugar donde yo vivía. Era mi proyecto, mi obra, mi legado para mí misma. María vino una tarde a ver los avances y sonrió al ver todo lo que había logrado. Mira lo que pasa cuando inviertes en ti misma en lugar de en personas que no te valoran, me dijo. Tenía razón. Durante años había invertido todo mi dinero, mi tiempo, mi energía en Francisco.
y él lo había tomado como si fuera su derecho. Pero ahora estaba invirtiendo en mí y la diferencia era palpable. Me sentía viva de una forma que no había sentido en décadas. Una noche, mientras admiraba el invernadero terminado bajo la luz de la luna, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrí, vi que era de Valeria. Su hijo está sufriendo por su culpa. No puede creer lo cruel que ha sido con él y con mi familia. Espero que pueda vivir con esa culpa. Leí el mensaje 2 veces. Antes, un mensaje así me hubiera destrozado. Me hubiera hecho cuestionar cada decisión que había tomado. Pero ahora solo sentí una calma fría. Bloqueé el número sin responder. No necesitaba defenderme. No necesitaba explicar nada. Mis acciones hablaban por sí mismas. Yo había defendido lo que era mío y eso era suficiente. Esa noche dormí profundamente, rodeada del silencio pacífico de mi finca. Un silencio que ya no me asustaba, sino que me reconfortaba. Era el silencio de una mujer que finalmente había encontrado su propia voz. 6 meses habían pasado desde la boda de Francisco. 6 meses desde que mi vida había cambiado completamente. Yo estaba en el mercado del pueblo comprando frutas frescas para hacer mermelada cuando lo vi. Francisco estaba del otro lado del puesto, mirando los tomates con expresión distraída. Se veía diferente. Más delgado. Más pálido. Había algo en su postura que denotaba cansancio. Nuestras miradas se encontraron. Por un momento ninguno de los dos se movió. El tiempo pareció detenerse entre los puestos de verduras y el bullicio del mercado. Luego él dio un paso hacia mí. «Mamá», dijo con voz suave. «Francisco», respondí manteniendo la calma aunque el corazón me latía rápido. «¿Podemos hablar?», preguntó señalando una banca que estaba cerca. Asentí y caminamos en silencio hasta sentarnos. Había tanta distancia entre nosotros a pesar de estar uno al lado del otro. Él miraba sus manos. Yo miraba hacia el frente. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó», comenzó él finalmente. «Valeria y yo estamos teniendo problemas. Muchos problemas. Sus padres siguen presionándola para que consiga dinero de algún lado. Ella me presiona a mí. Todo es sobre dinero y propiedades y quién tiene qué». Yo escuchaba sin interrumpir. No era mi lugar arreglar sus problemas matrimoniales. Me di cuenta de algo, continuó Francisco con voz quebrada. Nunca valoré lo que tú hiciste por mí. Trabajaste toda tu vida para darme oportunidades y yo lo tomé como si fuera mi derecho. Nunca te agradecí. Nunca te respeté. Y cuando finalmente tuviste algo tuyo, yo intenté quitártelo. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Yo lo miré y vi al niño que había sido. Al joven que había criado sola. Pero también vi al hombre que me había traicionado. «Perdóname, mamá», susurró. «Por favor, perdóname. Fui un hijo terrible. No merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas». Yo respiré profundo antes de hablar. «Francisco, lo que hiciste me dolió más de lo que puedes imaginar. No solo intentaste quitarme mi casa. Me faltaste al respeto. Me humillaste públicamente. Me llamaste egoísta por defender lo que era mío. Lo sé», dijo él cubriéndose el rostro con las manos. «Lo sé y me avergüenzo cada día. Pero hay algo que necesitas entender», continué. «Yo te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar con ese resentimiento me haría más daño a mí que a ti. Te perdono, pero eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes». Él me miró con ojos rojos. «¿Qué significa entonces?» «Significa que tienes que ganarte mi confianza nuevamente. Significa que respetarás mis límites y mis decisiones. Significa que nunca más vas a intentar manipularme o presionarme para que haga algo que no quiero hacer. Y significa que tu relación con Valeria y su familia es tu problema, no el mío». Francisco asintió lentamente. «Entiendo. Te lo prometo, mamá. Voy a ser mejor. Voy a ser el hijo que siempre debí ser. No me hagas promesas, hijo. Muéstramelo con acciones». Nos quedamos sentados unos minutos más en silencio. No era un silencio incómodo ahora. Era un silencio de entendimiento, de aceptación, de un nuevo comienzo que tendría que construirse con paciencia. «¿Cómo estás?», preguntó él finalmente. «¿Cómo está la finca?».
Está hermosa, respondí con una sonrisa pequeña. Hice muchas mejoras. Instalé paneles solares y construí un invernadero. Ahora cultivo mis propios vegetales durante todo el año. Me gustaría verlo algún día, dijo él tímidamente. Si me lo permites. Algún día, respondí. Cuando ambos estemos listos. Nos despedimos con un abrazo breve. No era el abrazo cálido de antes, pero era un comienzo. Yo lo vi alejarse entre la multitud del mercado y sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por todo lo que habíamos perdido. Esperanza de que quizás, con tiempo y esfuerzo, podríamos construir algo nuevo. Regresé a la finca al mediodía. El sol brillaba sobre los paneles solares. El invernadero estaba lleno de plantas verdes y saludables. Las paredes recién pintadas de la casa lucían hermosas bajo la luz clara. Este era mi hogar. Mi refugio. Mi logro. Me senté en el porche con una taza de café y miré el horizonte. La vida me había enseñado lecciones duras en estos últimos meses. Me había enseñado que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es crueldad, que defender lo que es tuyo no te hace mala persona. También me había enseñado que nunca es demasiado tarde para tomar el control de tu propia vida, que a los 64 años todavía puedes ser valiente, que todavía puedes reinventarte, que todavía puedes elegir tu propia felicidad. María llegó esa tarde como siempre hacía los jueves. Trajo pan recién horneado y nos sentamos juntas en el porche. Le conté sobre mi encuentro con Francisco. Ella escuchó con atención y luego sonrió. Hiciste lo correcto, me dijo. Le diste una oportunidad, pero no le regalaste tu confianza. Eso tiene que ganárselo. Así es, respondí sintiendo paz en mi corazón. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, yo caminé por mi finca. Toqué los árboles que había plantado. Olí las flores que había cultivado. Entré al invernadero y revisé mis plantas. Todo esto era mío. Lo había construido con mi trabajo, con mi sacrificio, con mi determinación. Me paré en medio del jardín y respiré el aire fresco de la noche. Por primera vez en mi vida, me sentía completamente libre. Libre de expectativas que no podía cumplir. Libre de sacrificios que nadie valoraba. Libre de ser quien los demás querían que fuera. Ahora era simplemente Lucineia. Una mujer de 64 años que había aprendido a defenderse. Una mujer que había recuperado su dignidad. Una mujer que había encontrado su propia voz y que nunca más iba a permitir que nadie la silenciara. El futuro era incierto. No sabía si Francisco realmente cambiaría. No sabía si nuestra relación se repararía completamente. No sabía qué me esperaba en los años venideros. Pero lo que sí sabía era esto: mi finca era mía. Mi vida era mía. Mis decisiones eran mías. Y nadie, absolutamente nadie, iba a quitarme eso otra vez. Entré a la casa, cerré la puerta con llave y encendí las luces. Todo estaba en su lugar. Todo estaba exactamente como yo lo quería. Esta era mi casa. Este era mi hogar. Este era mi refugio. Y yo estaba en paz. Finalmente, después de toda una vida de dar, de sacrificar, de poner a otros primero, yo estaba viviendo para mí misma. Y esa sensación era más poderosa, más liberadora, más satisfactoria que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Me acosté esa noche con una sonrisa en el rostro. Mañana sería otro día. Otro día en mi finca. Otro día de mi vida. Otro día de ser completamente, genuinamente, libre. Y eso era más que suficiente.